¿Alguna vez has sentido que Dios simplemente te ignoró? ¿Que oraste? Suplicaste. Lloraste. Y aún así, silencio. Como si el cielo cerrara sus puertas. Como si tus palabras se perdieran en el aire. Hubo un hombre que conoció ese silencio. Que caminó con la fuerza de un ejército, pero terminó ciego, encadenado, solo. Y no porque Dios lo hubiera abandonado, sino porque Él fue quien eligió cerrar los ojos primero. Esta historia no empieza con derrota. Empieza con propósito. Con un llamado divino desde el vientre de su madre. Un niño separado para Dios. Ungido desde antes de respirar. Sansón. Un hombre que no fue fuerte por su entrenamiento, sino por su consagración. Su fuerza no venía de sus músculos, sino de su obediencia. Pero con el tiempo, Sansón comenzó a jugar con lo sagrado. Y cada vez que tocaba lo prohibido, parecía salir ileso. Cada vez que se acercaba al borde, no caía. Y eso fue lo más peligroso. Porque empezó a confundir la paciencia de Dios con su aprobación. Y entonces, empezó a cerrar sus ojos a lo que realmente importaba. Sansón no perdió su fuerza de golpe. La perdió un paso a la vez. Con cada decisión, con cada mirada, con cada palabra que no debía decir. Se fue alejando. Lentamente. Sutilmente. Silenciosamente. Y mientras más lejos caminaba de Dios, más convencido estaba de que todo estaba bien. Porque aún seguía siendo fuerte. Porque aún podía romper cuerdas, cargar portones, vencer 1000 hombres con una quijada. Pero nadie le dijo que puede seguir funcionando y estar roto por dentro. La gente lo aclamaba. Las mujeres lo deseaban. Los enemigos lo temían. Pero el corazón de Sansón ya no escuchaba la voz que una vez lo llamó. Y entonces apareció ella. Dalila no era su primera tentación, pero sí fue la última. Ella no vino con espadas. No lo desafió con gritos. Lo venció con caricias, con palabras suaves, con promesas vacías. Porque a veces, el enemigo más mortal no es el que ruge como león, sino el que susurra como amigo. Y él, el más fuerte de todos, no cayó por un ejército. Cayó por una pregunta. ¿Dónde está tu fuerza? Y mientras se lo preguntaba una y otra vez, noche tras noche, Sansón no se dio cuenta de que estaba revelando mucho más que un secreto. Estaba entregando su pacto. Porque su cabello no era magia. Era señal de un compromiso con Dios. Y cuando cortaron su cabello, no le quitaron poder. Le cortaron el lazo que lo mantenía cubierto. Sansón se despertó una mañana, creyendo que todo seguiría igual. Me levantaré como antes y me libraré, pensó. Pero ese día, algo fue diferente. Porque ese día, Dios ya no estaba con él. Y ese es el momento más oscuro de la historia. No fue cuando lo ataron. No fue cuando lo llevaron encadenado a Gaza. No fue cuando le sacaron los ojos con un hierro al rojo vivo. Fue cuando Dios se apartó en silencio. Sin relámpagos. Sin terremotos. Sin advertencias. Solo un vacío. Sansón gritó. Se sacudió. Luchó contra las sogas con la misma furia de siempre. Pero esta vez, el cielo no respondió. Porque lo más terrible no fue la traición de Dalila. Fue que Dios cerró sus ojos. ¿Y sabes por qué? Porque Sansón cerró los suyos primero. Cerró los ojos a la advertencia de sus padres. Cerró los ojos a la voz de su conciencia. Cerró los ojos al propósito con el que fue llamado. Y cuando tú cierras los ojos a Dios por mucho tiempo, un día despertarás y te darás cuenta que Él ya no está ahí. Ahora era un espectáculo. El campeón de Israel, ahora el payaso de los filisteos. Ciego, encadenado, humillado. El que nació para liberar, ahora era esclavo. Y tal vez tú te sientes así. Tal vez jugaste demasiado tiempo con lo que sabías que iba a destruirte. Tal vez cediste tu corazón a lo que parecía inofensivo. Tal vez estás atado por decisiones que parecían pequeñas, pero que hoy te pesan como cadenas. Tal vez, como Sansón, estás en lo más bajo.
Pero escúchame. Esto no termina aquí. Porque hay una frase en esta historia que lo cambia todo. Una línea que el enemigo no vio venir. Una esperanza que brotó en medio de la desesperación. Y el cabello de Sansón comenzó a crecer. El cabello comenzó a crecer, lentamente, casi en silencio. Como si con cada hebra, algo más despertara dentro de Sansón. No era solo cabello, era fe. No era solo fuerza física, era una fuerza más profunda, una que no depende de músculos ni de promesas humanas. Mientras estaba atrapado en la oscuridad, algo empezó a cambiar dentro de él. Un deseo ardiente de volver a ser el hombre que Dios había llamado a ser. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Pero con cada día que pasaba, su corazón se fortalecía en secreto. Y aunque sus ojos físicos no veían, los ojos de su espíritu comenzaron a abrirse. Sabía que no podía regresar con la misma fuerza de antes, porque esta vez, la batalla no era contra hombres, sino contra él mismo. Contra el orgullo que lo llevó a cerrar sus ojos. Contra la indiferencia que lo hizo olvidar su llamado. Y así, en la oscuridad de una prisión filistea, Sansón comenzó a orar. No una oración de fuerza vana, sino una súplica humilde, sincera, desesperada. Pidió perdón, pidió restauración, pidió una última oportunidad. Mientras tanto, los filisteos celebraban, confiados en su victoria definitiva. Organizaron una gran fiesta en el templo de Dagón, su dios, donde Sansón sería exhibido como trofeo, la prueba viva de su poder. Pero nadie sabía que allí, en ese lugar de burla y derrota, estaban haciendo una tormenta. Una tormenta que cambiaría la historia para siempre. Porque cuando Dios cierra sus ojos, no es para siempre. Es para que tú aprendas a abrir los tuyos a Él. Y en la oscuridad, la fe puede brillar más fuerte que el sol. Llegó el día de la gran fiesta. El templo de Dagón estaba repleto de filisteos. Risas, música, y la arrogancia llenaban el aire como un manto pesado. El hombre que había humillado a su pueblo estaba encadenado, ciego y débil, al centro de la celebración. Sansón fue llevado frente a la multitud. Sus cadenas sonaban como un eco de su caída, pero en sus ojos cerrados algo más brillaba, una chispa indomable. Mientras la multitud se burlaba y festejaba, él levantó sus manos encadenadas hacia las columnas gigantescas del templo. Con cada músculo tenso y con cada aliento, pidió a Dios una última vez: Señor, concédeme fuerza solo esta vez, para vengarme de los filisteos por mis dos ojos. Sus palabras no fueron solo un grito de venganza, fueron un grito de esperanza. Un llamado a la fuerza que viene cuando reconocemos que sin Dios, no somos nada. Los filisteos reían, sin saber que estaban a punto de presenciar el milagro más grande. Sansón, con la fuerza renovada, empujó las columnas. Una tras otra, las columnas comenzaron a ceder. Los muros temblaron. Y entonces, con un estruendo que sacudió los cimientos del templo, todo se vino abajo. La oscuridad fue profunda. El ruido se apagó. Y cuando todo terminó, el silencio habló más fuerte que cualquier grito. El gigante de Basán no solo había caído. Esta vez, se levantó para destruir a sus enemigos y a la vez, liberar su alma. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que estás encadenado? ¿Que has perdido la fuerza, la visión, la fe? Este es el momento de levantar las manos, aunque sientas que estás roto, ciego o débil. Este es el momento para pedir esa fuerza que solo Dios puede dar. Si hoy sientes que estás en tu propia prisión, atado por tus errores, tus miedos o tus dudas, te invito a que no cierres los ojos, sino que los abras más que nunca. Porque la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en el corazón que se atreve a confiar. En ese silencio que siguió al derrumbe, no solo se quebraron paredes, sino cadenas invisibles que aprisionan el alma. Sansón nos enseñó que incluso en el momento más oscuro, cuando parece que Dios ha cerrado sus ojos, la fuerza puede nacer de la fe y la esperanza. Muchos creen que el poder es solo para los perfectos, los fuertes, los invencibles. Pero la verdadera fuerza nace en el reconocimiento de nuestra fragilidad y en el acto valiente de pedir ayuda. ¿Has sentido alguna vez que tu vida se desmorona? ¿Que todo lo que construiste está a punto de caer? ¿Que tus sueños, tus metas,
tu identidad están en ruinas. Es justo ahí donde Dios te está llamando a levantarte. No te pide perfección. Te pide fe. Te pide que en medio del dolor, en medio de la oscuridad, no pierdas la esperanza. Porque cuando Dios parece cerrar sus ojos, no es para abandonar, sino para que tú aprendas a ver con el corazón. Para que encuentres dentro de ti una fuerza que no sabías que existía. Si hoy sientes que tu historia está llegando a su fin, recuerda, la historia no termina cuando caes, termina cuando decides levantarte. Y tú tienes ese poder. Tienes la capacidad de transformar tu derrota en victoria. Ahora te invito a hacer algo sencillo, pero poderoso. Detente un momento, respira profundo y piensa en esa batalla que estás enfrentando hoy. Esa que te tiene cansado, perdido o sin fuerzas. Ahora, imagina que tienes la fuerza de Sansón en ese momento. Que cada dificultad, cada cadena que te ata, se rompe ante tu fe. Si este mensaje te está tocando el corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesite escuchar que no estás solo. Que la fuerza más grande no está en no caer, sino en levantarse una y otra vez. Suscríbete para seguir explorando historias que nos muestran que no importa lo que enfrentemos, siempre hay esperanza. Porque las leyendas más grandes nacen de las caídas más profundas. Hay un poder secreto en las historias como la de Sansón, un poder que va más allá de la fuerza física y la épica batalla. Ese poder está en la humanidad detrás del gigante, en la vulnerabilidad que nos conecta a todos. Cuando Dios cerró sus ojos, Sansón no perdió la batalla definitiva porque era invencible, sino porque en su momento de debilidad encontró un propósito más grande. Una oportunidad para mostrar que el verdadero valor no está en nunca caer, sino en levantarse con más fuerza después de cada caída. ¿Sabes qué significa eso para ti? Que no importa cuán oscuro parezca tu presente, ni cuán imposible sea tu situación, aún tienes un futuro lleno de posibilidades. El gigante que llevas dentro no se mide por tus éxitos o fracasos, sino por la capacidad de tu corazón para creer y seguir adelante. Cada día es una nueva oportunidad para desafiar las cadenas que te limitan, para romper los muros que te detienen y para construir un camino que refleje tu verdadera fuerza. Y aquí está la verdad más poderosa, no tienes que hacerlo solo. La historia de Sansón nos recuerda que incluso los más fuertes necesitan apoyo, fe y conexión. Rodéate de quienes creen en ti, que te impulsen a seguir cuando sientas que no puedes más. Si alguna vez te sentiste derrotado, recuerda que no estás solo. Y que el poder para cambiar tu historia está en tus manos, en tu fe y en tu voluntad para seguir luchando. Hoy te invito a un reto, escribe en los comentarios cuál es tu cadena que quieres romper. Comparte esta historia para que juntos inspiremos a más personas a descubrir la fuerza que llevan dentro. Si te ha tocado el corazón, suscríbete para seguir recibiendo historias que transforman, que motivan y que nos recuerdan que la verdadera fuerza nace en la fe. No dejes que el miedo ni la duda apaguen la luz que llevas dentro. El mundo necesita que te levantes y brilles con todo tu poder. La historia de Sansón no termina con su caída, sino con su renacer. Cuando todo parecía perdido, cuando la oscuridad parecía ganar, fue su fe y su último acto de valentía lo que cambió todo. En su último momento, no fue su fuerza física la que derribó a sus enemigos, sino la fuerza de un corazón arrepentido y decidido a cumplir su destino. Así como Sansón, tú también tienes un poder escondido, una chispa capaz de iluminar la noche más oscura. Recuerda, a veces Dios parece cerrar sus ojos, parece alejarse o no escuchar nuestras súplicas, pero en realidad, está preparando algo más grande. Está esperando que despiertes la fuerza que llevas dentro y que te conviertas en el héroe de tu propia historia. Ahora, tú decides, ¿vas a dejar que tus cadenas te definan o vas a romperlas y mostrarle al mundo el gigante que eres? Haz que esta historia sea el punto de inflexión en tu vida. Comparte este video para que otros también encuentren la fuerza para levantarse. El gigante que fuiste hecho para ser está listo para despertar. Solo tienes que dar el primer paso. Gracias por ser parte de esta aventura. Tu historia apenas comienza. ¿Estás listo para escribirla? Comenta estoy listo si vas a romper tus cadenas. Comparte esta historia y suscríbete para recibir más relatos que transforman vidas. Porque la verdadera fuerza no está en nunca caer,
sino en levantarse siempre,